Muy bien, 10 y 33 minutos. Seguimos en esta mañana de Entre Mate y Mate, por aire libre. Bueno, ahora estamos con 3 invitadas. Vamos a hablar con la doctora Alejandra Arce, que es secretaria de la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad del municipio de Río Grande. ¿Cómo le va, doctora? Muy buen día. Buenos días, Daniel. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, también vamos a hablar con la doctora Luz Torres, que es directora de Enlace Interinstitucional también de la Secretaría. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buen día, Daniel. Buen día a todos y a todas. Y también con la doctora Joana Chávez, que es directora de Defensoría Municipal también. Buenos días a todos Buen y a todas. día. Bueno, el tema está relacionado con, bueno, a propósito, ¿no?, del femicidio ocurrido en la localidad de Tolwyn. El otro día estuvimos hablando el día sábado con la psicóloga Sofía Sánchez, ¿no?, que trabaja justamente ahí en la Secretaría. Bueno, el tema era saber cómo actuar ante un caso de violencia de género y cómo actuar el entorno, ¿no?, también, que es muy importante cuando se sabe que hay una persona que es víctima de violencia y muchas veces la mujer en este caso se ve muy presionada, no quiere que se denuncie por distintos motivos y el entorno, digo, la familia, amigos o compañeros de trabajo ven situaciones, ¿no?, que son dramáticas y a veces, bueno, como en este caso lamentablemente han terminado con una muerte, ¿no? Entonces, el otro día hablamos justamente con la psicóloga, y bueno, ella decía, bueno, hay que denunciarlo, hay que acompañar, ¿no?, a la víctima, entre otras cosas, ¿no? Primero, Daniel, antes de hacer algún aporte sobre esta situación, decir que es lamentable que volvamos a sufrir un femicidio, bueno, en una ciudad que ya ha sido golpeada por un femicidio como fue el de Nilda, y ahora tener que estar nuevamente, ¿no?, Tolwyn, hablando de un femicidio. Y esto creo que viene a afirmar la necesidad de que se institucionalicen las políticas de Estado, ya sea nacional, provincial, municipal, que se institucionalicen, que se trabaje de manera seria, de que realmente haya espacios que tengan presupuesto. Realmente es decir, las políticas de género muchas veces son vapuleadas, ¿no? Decir, se creó un ministerio, se creó la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad acá en Río Grande, y muchas veces se dice, ¿no?, ¿para qué están si sigue habiendo más violencias con motivos de género? El tema es que se crearon estas por una necesidad, por una situación que existe y que no hay que negarla, que es una problemática social que está enquistada en nuestra sociedad y que tenemos que seguir trabajando de manera conjunta para poder resolver este tipo de situaciones. Y después dejarle un mensaje positivo a esos compañeros de trabajo, a esos vecinos que por ahí conocían esta situación que vivía Alejandra, ¿no?, diariamente. Uh-huh. Es muy complejo acompañar a mujeres en situación de violencias. Creo que todas tenemos una amiga, una compañera, una hermana que ha estado en esa situación y que es muy difícil que pueda salir. Y que, como decías vos, sí, denunciar, pero también respetar a lo que piensa ella, ¿no? Respetarla y esperar sus tiempos, acompañarla, pero estar ahí, ¿no? Prestar atención a cuando surja esa situación grave de violencia para decirle, estamos acá con vos, te vamos a acompañar, querés comenzar un acompañamiento psicológico, para cuando ella realmente tome la decisión de denunciar, estemos ahí, ¿no? Uh-huh. Nos toca generalmente hablar, porque a veces uno dice, bueno, le hablé muchísimas veces de que está en una situación de evidencia, le hablé y no entiende realmente, y esto es mucho más grave, ¿no? Es mucho más grave, la violencia tiene sus aristas, tiene sus ciclos, y es muy difícil de salir de las violencias. Así que, en principio, dejarle un abrazo a esos compañeros de trabajo, que me imagino la angustia, ¿no?, de no haber podido hacer algo al respecto, y de que terminemos hoy contando esta situación de Alejandra. Uh-huh. Bien, y bueno, en el caso desde la Defensoría, ¿no?, doctora
Chávez, bueno, ¿cuál es el trabajo también que se está desarrollando ante el conocimiento de un caso de violencia de género? Bueno, que primero que nada contarles un poquito cómo trabajamos nosotras en el área de la Dirección de Defensoría Municipal. Nosotros trabajamos de manera interdisciplinaria, sí, con un equipo de abogadas, de psicólogas y de trabajadoras sociales. Y desde esta perspectiva nosotros realizamos un abordaje integral, ¿no?, de la persona, la mujer que llega en situación de violencia, ¿sí? Respetando, como dijo Alejandra, también los tiempos de la persona, ¿no? Porque a veces sucede que, bueno, hay una intervención judicial, la persona por ahí no quiere el acompañamiento, muchas veces porque está inmersa en este ciclo de violencias y es muy difícil. Por ahí los juzgados nos insisten mucho en que intervengamos. Nos ha pasado últimamente de reiteradas intervenciones y a veces la persona no desea el acompañamiento. Por eso está bueno lo que dice Alejandra, abrazar también a estas personas que estuvieron acompañando a Alejandra en ese momento, que no supieron o no pudieron, digamos, acompañarla o dar una ayuda que pudiera evitar, digamos, lo que sucedió. Entonces nosotras trabajamos de esa manera, tratamos de sumarlas al espacio psicológico, primero, que está bastante complejo en general en la ciudad, ¿no? Estamos bastante abarrotados, ¿no? Se está desbordado salud mental, ¿no? Sí, actualmente nosotras, para poder descomprimir un poco todo esto, estamos trabajando con un dispositivo grupal para mujeres en situación de violencias, y eso realmente ha hecho descomprimir bastante el espacio. Pero ¿qué sucede? Algunas situaciones no se pueden trabajar de manera grupal, entonces necesitamos el espacio individual, ¿no?, de acompañamiento, que es esto, un acompañamiento, no un tratamiento, a veces lo recalcamos, pero ayuda muchísimo a que la mujer tome decisiones de manera consciente, ¿no?, en qué realizar, ¿no? A veces llega y dice, no quiero denunciarlo, y finalmente después de haber transitado el espacio de psicología, eso y el asesoramiento jurídico, ¿no?, y el acompañamiento social que se hace desde el área, porque trabajamos con varios recursos para poder hacer este abordaje integral, finalmente por ahí decide realizar la denuncia y de esta forma interviene la justicia y bueno, esto hace que merme la situación de violencia, ¿sí?, que a veces se puede reiterar, a veces con las medidas judiciales no alcanza, y para eso el equipo jurídico trabaja muchísimo para lograr cambios, ¿no?, que el juez vea, digamos, la necesidad que tiene esa mujer, claro, de lo que sea, de una ronda periódica, de un dispositivo dual, de multas pecuniarias que nos ha pasado en algunos juicios. Realmente estamos logrando buenas cosas en el área jurídica y trabajando de manera interdisciplinaria para poder calmar o apaciguar un poco estas desigualdades y luchar contra esas desigualdades que existen, ¿no? Y este femicidio, de alguna forma, lo hablábamos con Alejandra y con Luz antes de entrar, hace que nosotras intentemos trabajar más fuerte en las políticas públicas para acompañar a las mujeres y disidencias en situaciones de violencia, porque existe la violencia, no es una fantasía, existe la violencia, nosotras la trabajamos todos los días claro, para poder abordarlas. Bueno, y le vamos a preguntar también a la doctora Luz Torres, decíamos es directora de Enlace Interinstitucional, bueno, ¿cuál es el trabajo que hacen, ¿no?, en su área? En la Secretaría de la Mujer. Nosotras, la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad del municipio no solo aborda las situaciones de violencia por motivos de género, sino las desigualdades por motivos de género, ¿no? Y en este sentido, nosotras, dentro de la Dirección de Enlace, tenemos tanto las capacitaciones de Micaela, masculinidades, educación sexual integral, para poder trabajar esto estructural, que bien decían Alejandra y Joana, para poder ir trabajándolo sobre todo en todas las instancias. Y como les decía, también trabajamos sobre las desigualdades. En ese sentido hemos tenido este año la incorporación de choferesas dentro de la empresa Citibus, y eso a nosotras nos llena, digamos, de orgullo, porque hemos podido también finalizar una política pública que comenzamos con capacitaciones, ¿no?, abordando las desigualdades y las diferentes oportunidades que tenemos las mujeres y las disidencias. Hacemos un trabajo global, no tan solo del abordaje de las violencias, también esto que mencionábamos en un principio de la charla en cuanto a los datos, ¿no? Nosotras dentro de la Dirección de Enlace tenemos el observatorio de desigualdades por razones y motivos de género, y allí estamos tratando de justamente tener datos de cómo se refleja la violencia en nuestra ciudad, ¿no? Esto que muchas mujeres vienen escapando de una situación de violencia,
lo vamos a tener reflejado en esos datos y nos ayuda a nosotras a pensar, a diseñar políticas a futuro, ¿no? Políticas a futuro en esto que mencionaba Alejandra de la institucionalización de las políticas con perspectiva de género. Claro, así es. Bueno, y doctor Arce, y en relación, por ejemplo, al trabajo en sí, ¿no? De la Secretaría de la Mujer, llega una denuncia, ustedes toman conocimiento de un caso y cómo se actúa, especialmente cuando, bueno, no se quiere denunciar, cuando no se puede denunciar, ¿no? Como comentábamos antes, ¿no? Por presiones que sufre la víctima, presiones de la persona que la golpea, o presiones económicas también, porque a veces no saben a dónde ir a vivir, no tienen trabajo, etcétera, están los hijos en el medio a veces. Bueno, es decir, hay un sinfín de situaciones que son también, que se suman, ¿no? a la violencia física. Y bueno, ¿cómo actúa la Secretaría en esos casos? En principio, ¿no? Daniel, las situaciones que nos llegan a Defensoría o a la Secretaría de la Mujer llegan por varios canales. Primero, hay mujeres que llegan para hacer un asesoramiento y para después realizar la denuncia. Vienen a asesorarse y saber, a informarse sobre sus derechos, y después hay otras que llegan directamente por contacto policial. Tenemos una guardia 24 horas en la cual la hemos reforzado en estos últimos días para que ninguna mujer quede sin atención, y el contacto es directo hacia la guardia para una mujer que ha hecho una denuncia y que no tiene dónde pasar la noche hasta tanto se resuelvan las medidas en el Poder Judicial. Bueno, ahí abordamos de ese modo. Después ¿ustedes están trabajando en forma conjunta con la justicia y con la policía? Estamos trabajando en forma conjunta con Comisaría de Género y por supuesto también con los distintos juzgados que nos ofician distintas situaciones para ir resolviendo. Funcionamos, creo que los órganos del Estado, en este caso la Secretaría de la Mujer, funciona como auxiliar, ¿no? Auxiliar a la justicia para ir resolviendo de manera conjunta las situaciones que surgen. Y después tenemos mujeres que se acercan a pedir ayuda, no solamente mujeres, sino familiares, amigas, muchas veces amigas que saben que sus amigas están en situación de violencia y nos dicen, mirá, necesito que la llames a tal hora, en donde ella está sola, y pueden poder comunicarse con ella. Siempre consultamos que esté de acuerdo, es muy importante la esto, consultar que la persona que necesita el acompañamiento esté de acuerdo con que nosotras llamemos. Y si no está de acuerdo por esas presiones, ¿cómo se actúa cuando ustedes saben que la está pasando muy mal? Hay familiares que deciden denunciar, familiares padres han decidido y hemos acompañado, pero sí o sí es decir, necesitamos... ustedes de oficio no pueden actuar. Nosotras, ¿no? De oficios en situaciones de violencia por motivos de género a mujeres y diversidades adultas, mayores de edad, nosotras no podemos actuar de oficio. Lo que sí podemos es ofrecer el acompañamiento, y ofrecer este acompañamiento que decía Joana, que es un espacio psicológico en el cual se puede ir desmenuzando, si se quiere, a la persona para que ella vaya dándose cuenta de que está en una situación de violencia, que la tiene que denunciar y que hay espacios que la pueden acompañar. Sí, como bien decís vos, hay mujeres que están tienen violencia psicológica, otras violencias económicas, y eso dificulta, por supuesto, llegar a ellas porque dependen económicamente muchas veces del agresor, de la persona agresora, y eso hace, por supuesto, mucho más difícil. Sobre todo las mujeres que están solas en la ciudad, que no tienen ningún tipo de redes, que a lo sumo tienen alguna amiga conocida, alguna vecina conocida, y eso, y niños y niñas a cargo, eso dificulta mucho más. Por eso esta problemática es tan compleja y tan difícil de abordarla. Bueno, ¿qué pasa con una persona que quiere irse del lugar, del domicilio donde vive, ¿no? donde es violentada, y no tiene trabajo, no tiene, el sustento diario? Nosotras acompañamos a muchísimas mujeres en esa situación, Daniel. Eso es muy común, que las mujeres se encuentren con cargas de niños y niñas, y además se encuentren sin trabajo. Lo que hacemos es atenderlas, ver si la mujer está en condiciones de denunciar o no, y si no, acompañarlas. Tenemos hoy un programa dentro de Defensoría Municipal que se llama No Estás Sola,
en el cual hacemos acompañamientos en pagos de alquiler, pagos de facturas, todo el acompañamiento necesario para ir resolviendo la situación. Después esto viene de la mano de otros programas que tenemos dentro de la Secretaría que son tan importantes como esto que abordan las violencias específicamente, que tienen que ver con la independencia económica de las mujeres, en la búsqueda, ¿no?, de emprender, en la búsqueda de un trabajo. Lo decía recién Luz, esto de las desigualdades hay que abordarlo de distintas aristas, y una ha sido capacitar a mujeres para que hoy tengamos mujeres choferes en Citibus. En la empresa colectiva. Nosotras trabajamos así. Joana lo que hace es un informe de manera urgente, decir que necesita el acompañamiento del otro programa, Mujeres Emprendedoras, y vemos... ¿Y cómo es ese programa? Ese programa, de Mujeres Emprendedoras. Mujeres ¿no? Emprendedoras, bueno, Sí. está a cargo de una compañera nuestra que es Silvia González, y lo que procura ese programa es ayudar a esas mujeres que tienen un emprendimiento en función, ¿sí?, y necesitan determinadas herramientas, ya sea insumos o herramientas en sí, y además a través de ese programa lo que se pide también es que las mujeres se capaciten, ¿no? Se trabaja mucho en las capacitaciones a las mujeres que tienen emprendimiento, porque muchas veces tienen el emprendimiento pero no saben cómo venderlo, por ejemplo, o a veces no transforman su producto, no innovan. Entonces lo que hacemos desde la Secretaría, desde ese programa, es tratar de que mejore la calidad de su producto y pueda, bueno, tener más ventas, ¿no? Y eso se termina, digamos, ese ciclo de esa política pública con las Expo Mujeres, digamos, con ciclos donde las mujeres pueden vender sus productos, que bueno, han sido todo un éxito. Ya vamos este año hicimos la 4ª edición, es totalmente un éxito, y las mujeres están muy contentas porque ahí pueden vender, digamos, los productos que por ahí durante varios meses no lo pueden hacer. Daniela, aparte es importante el trabajo interdisciplinario, pero también, con todas las áreas del municipio. No solo con la Secretaría de la Mujer, sino con la Secretaría de Desarrollo Social, con la Secretaría de Salud, que hacemos un trabajo integral. Estamos también abordando en este año cómo presupuestar, ¿no?, las políticas públicas de género, que no sea una cuestión solamente de la Secretaría de la Mujer, sino de todas las secretarías. Este año la presentación del presupuesto va a tener esa diferenciación, ¿no?, que cada secretaría va a tener que presentar qué de sus programas o qué de sus políticas públicas están influyendo, ¿no?, trabajando para estas desigualdades de género. Que no sea una labor solamente nuestra, ¿no? Esto creo que es importante que se entienda, que es importante que los estados entiendan que no hay que trabajar de manera descoordinada, que cuando abordamos una problemática tenemos que ir todos y todas a abordar esa problemática, por si no está la Secretaría despegada sola trabajando y aportando en su presupuesto. Entonces esto lo trabajamos, hay una ordenanza que la presentó la concejala Cintia Susnier, que la trabajamos, que viajamos al Ministerio de Economía para ver cómo podíamos ver que todas las políticas públicas aporten a las desigualdades. Si no, Pero están trabajando, por ejemplo, con el área de provincia. Esto del presupuesto en general trabajamos con el tema de los casos de violencia de género. Nosotras, sí, por supuesto, trabajamos con el área de provincia. Siempre trabajamos buscamos la forma de resolverlo. Bueno, el otro tema, doctora, la semana pasada también hablamos nosotros con la colega Lorena Uribe, ¿no? El otro día lo comentábamos. Ella es del movimiento feminista también, y ella decía que hizo una crítica justamente a la Secretaría de la Mujer, del municipio, también al área provincial, porque decía que no se estaba dando información, ¿no?, sobre, por ejemplo, el tema del primer punto que tratamos recién, ¿no?, el primer punto, es decir, cómo actuar, cómo tiene que actuar el entorno y demás. Ella decía, no se está dando la información, cómo tiene que ser, es decir, hacer algún tipo de campaña más intensa o más masiva ante este tipo de situaciones. Bueno, nosotras, la verdad es que primero me extraña que tengamos esa información de Lorena. Lorena creo que nos conoce y que generalmente difunde las actividades que hacemos en la Secretaría de la Mujer. Creo que, por supuesto, que falta que
todos y todas tengamos una responsabilidad social, no solamente la institución que tiene que ver con la Secretaría de la Mujer. Digo, desde lo periodístico también hay que tener responsabilidad social, desde las empresas, creo que se está trabajando en eso, ¿no? De que se tenga una responsabilidad social para acompañar a las mujeres en situaciones de violencia. En la Secretaría tenemos distintas áreas, una de esas áreas es promotoras territoriales, que lo que hace es estar permanentemente en el barrio con las referentes barriales, con las referentes de los comedores, y estamos todos los jueves en un lugar distinto de la ciudad abordando este tipo de situación. Hemos estado en contacto con las iglesias evangélicas, que realmente también hacen otro trabajo territorial, explicando y contando dónde pueden denunciar, cuáles son los números, no solamente de la Secretaría, sino también cómo llegar al Poder Judicial, cómo llegar a DIAD, cómo llegar a la Comisaría de Género. Tenemos actualmente trabajando en un programa que hay 23 organizaciones, en las cuales también están escuelas secundarias, para trabajar en lo que es la línea 144, que es una iniciativa que tuvo el concejal Calizaya, y en la cual nosotras la tomamos y ahora la queremos hacer partícipe de la comunidad, porque creo que si no hay una responsabilidad social, no hay una responsabilidad de la comunidad, esta situación no van a cambiar. Creo que la información está, el trabajo tiene que ser conjunto, como lo decía al inicio, no solamente de esta Secretaría, sino del Gobierno Nacional, del Gobierno Provincial. Todos y todas tenemos que trabajar para repensar en qué estamos haciendo, ¿no? Repensar si realmente estamos abordando como tenemos que abordar, repensar si estamos realmente aportando en los presupuestos, y diferenciar y volver a diferenciar que las políticas de género son necesarias. ¿Por qué? Porque hay una problemática social que es la violencia de género. Sí, el otro día nos comentaba la psicóloga que había un número de emergencia o para enviar mensajes ahí en la Secretaría, ¿no? Que es 2964-52-6548, ¿no? Si alguien quiere enviar un mensaje o denuncia o lo que sea, puede enviar un mensaje de WhatsApp. Ese número de WhatsApp funciona todos los días de comunicación diaria, porque las mujeres se consultan cómo está su situación, y a partir de las 5 de la tarde funciona como guardia. Bien. Nosotras estamos en guardia permanente con ese... Bueno, estamos hablando nosotros con 3 integrantes de la Secretaría de la Mujer, que depende del municipio de Río Grande, ¿no? Porque nos estaban preguntando acá también, dice acá en Tolwyn no tenemos Secretaría de la Mujer. Bueno, es decir, ustedes trabajan solamente abarca Río Grande, pero bueno, después tendremos que hablar con la gente de la provincia, ¿no? Que depende del gobierno provincial. Dice, hay muchos casos, dice, ¿y a dónde vamos las mujeres acá? En Tolwyn, ¿no? En Tolwyn existe hace muy poquitos meses una dirección de mujeres en el ámbito municipal, que es una dirección que se comenzó a trabajar hace muy pocos meses. Por supuesto que trabajar y iniciar desde cero con una institución como esta conlleva muchísimos esfuerzos. A nosotras, que somos la primera secretaría que hay en el municipio, nos ha costado realmente formarnos, conseguir también los perfiles, porque usted recién hablaba, ¿no?, de las psicólogas, las trabajadoras sociales, tienen que ser perfiles que puedan, ¿no? El presupuesto. Que tener, yo creo que ahí está ¿no? El hecho de que los gobiernos entiendan que hay que tomar realmente cartas en el asunto. Sí, trabajar en manera conjunta. Sí. Acá también pregunta un oyente, dice, ¿qué pasa con la violencia de hijos a las madres? También a una mujer. No sé si ustedes abordan también esos casos. Las violencias existen, por supuesto, de todo tipo. ¿Abordan también esos casos? Sí, tenemos violencias en adultas mayores también, así que, por supuesto. También dice otro oyente, buen día, le pueden preguntar, dice que las mujeres que sufren violencia de género, ¿por qué no les pueden renovar el plan Acompañar? ¿De qué se trata ese plan? El Acompañar es un programa nacional que surgió hace 2 años ya, ¿no? Cuando el intendente firmó este convenio con el Ministerio de Mujeres, que es un programa que justamente se llama Acompañar, porque viene a acompañar las situaciones de violencias con un aporte dinerario y es por 6 meses. Es para acompañar esos primeros 6 meses que la mujer está en situación de violencia. ¿Se renueva? No se renueva. Son 6 meses. Son 6 meses de acompañamiento económico y es un programa nacional. Bueno, después dice, pueden preguntar, dice, por una ayuda con insumos para un emprendimiento que tengo, dice una señora.
se puede acercar a la Secretaría de la Mujer, ahí en Rosales 246, de 9 a 16 horas. Bueno, también dice, le pueden preguntar cómo se hace cuando una mujer dice violencia de género en el trabajo de parte de los dueños. Sí, en ese caso tendría que hacer la denuncia. O enviar primero tienen que hacer la denuncia en la justicia. Sí, tiene que hacer la denuncia. Igual nosotras, dentro de la Defensoría no exigimos una denuncia sí o sí, digamos, pero sí podemos hacer un asesoramiento. Muchas veces lo que sucede con las mujeres es un poco desmitificar lo que sucede en una instancia judicial, lo que sucede si llegas a denunciar, qué derechos tenés. Claro, porque seguro va a pensar me van a echar. Claro, todo esto, es una cuestión. Entonces, más allá del patrocinio que, dentro de la Defensoría, eso es algo, una experiencia única dentro de nuestro país, ¿no? Que dentro de la Defensoría brindamos patrocinio jurídico para las situaciones por violencia por motivos de género. Sí podemos brindar un asesoramiento, ¿no? Que muchas veces sucede esto en la Secretaría, se acercan muchas mujeres a preguntar, a consultar. Es muy importante esto de desmitificar qué es lo que sucede cuando haces la denuncia, cuáles son tus derechos. Esto es muchas veces falta de información, y está bueno, que se acerquen a la Secretaría para tener esta información. Uh-huh. Bueno, acá dice un oyente que, dice que se habla mucho y se hace poco, dice tengo pruebas y que no se hizo nada, dice lo he vivido y los padres, amigos y hasta psiquiatras y psicólogos de esta persona sabían cómo era y jamás hicieron nada. No sé a qué se refiere. Yo lo que creo, un poco para agregar información a lo que mencionaba Alejandra en un principio, ¿no? Alejandra mencionaba que todas tenemos una amiga o una compañera de trabajo que ha sufrido alguna situación de violencia, y también, y en esto dentro del movimiento feminista se hace mucho hincapié, ¿no? De que en general hemos estado al lado de una persona que en algún momento puede haber sido agresora, ¿no? Y también que la comunidad pueda observar esto y poder mencionarlo, ¿no? Que estás teniendo actitudes violentas, tenés que cesar con eso. Me parece que como esto, ¿no? Es una responsabilidad social de toda la comunidad y entre todas y todos transformamos nuestra sociedad, ¿no? Uh-huh. Entonces es importante que la responsabilidad sea de todos y de todas. No Daniel, es fácil. Daniel, porque si no siempre nosotras tenemos una amiga en situación de violencia, pero nadie tiene un amigo violento. Entonces siempre somos nosotras las que estamos cargando, además de con las violencias, estamos cargando con esa responsabilidad de acompañar. También esto estamos trabajando a partir del trabajo que está haciendo Luz en su área de las masculinidades, de repensarnos como amistades, de repensarnos como padres, repensarnos como hijos. ¿Por qué? ¿Cómo es ese trabajo? Masculinidades, es un nuevo ofrecimiento de capacitaciones, ¿no? Para repensar los estereotipos masculinos, ¿no? Esto de, en general, los grupos de varones, digo en general porque por suerte estamos cambiando, no tienen estas actitudes, ¿no? Nadie reprocha a un compañero, a un amigo que viraliza imágenes de su compañera o de su ex compañera, ¿no? Que es un tema que está bastante en agenda y nadie se lo reprocha, ¿no? Entonces lo que propone Nuevas Masculinidades es cuestionarnos, ¿no? Los estereotipos también de hombres. En este sentido, por ejemplo, surge en las leyes Micaela la necesidad del acompañamiento paterno, ¿no? Que muchos padres no pueden acompañar a sus hijos a turnos médicos, a actos, ¿no? Porque muchas veces tienen vergüenza de poder mencionar, necesito ir, porque en general en nuestra sociedad las mujeres hacemos eso, ¿no? Entonces poder repensar esto y poder abordarlo y que todos y todas tengamos los mismos derechos, ¿no? También los padres de ejercer ese rol. Digamos, claro. lo que queremos es que sea una sociedad igualitaria para todos y para todas. Dice también otro oyente, en la policía no le dan importancia a las denuncias, salvo golpes visibles y con certificado del hospital. Dice, yo tuve violencia laboral y ningún abogado me tomó el caso. Dice, porque dicen que la justicia te expone y es más vergonzoso para la damnificada. Yo creo que, y esto es una demanda que tenemos y la hemos charlado dentro de la Secretaría, ¿no? De una justicia con perspectiva de género, ¿no? Es muy necesario esto. Muchas veces las mujeres atraviesan tanto la denuncia como, las medidas de protección, por ejemplo, las mujeres están obligadas a tener el papel que se le otorga a las 24 horas, ¿no? Para poder ejercer ese derecho.
necesitamos pensar otro tipo de justicia, ¿no? Y en ese trabajo creo que es necesario que la justicia esté, porque si no es una pata que tenemos que no responde de la misma manera. Esta problemática no puede ser vista como cualquier otra problemática, ¿no? Como un hurto, como un robo, digo, es otro tipo, ¿no? La revictimización, por ejemplo. Pero es así, como dice el oyente, que si no tiene certificado médico... La verdad no sé cómo está funcionando ahora la comisaría, pero sí... No, hay que ver el caso en concreto, particular. No podemos opinar libremente así. Tenemos que ver la situación en concreto. Si se quiere comunicar con la Defensoría, después podemos acompañar, asesorar. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a reiterar el número. Bien. Es el... Bueno, acá lo tenía. 15 52 65 48. Muy bien. ¿Tienen que llamar ese número o pueden enviar un WhatsApp? Pueden llamar, mandarnos un WhatsApp. Funciona 24 horas, 24. No responde un robot, no es una contestación automática, siempre va a haber una persona contestando del otro lado. Y son profesionales que están capacitadas para brindar respuesta. Bueno, muy bien. Le agradecemos a las 13 el haberse acercado aquí a Aire Libre, estos minutos para compartir también esta información tan importante y el trabajo, ¿no?, que se hace. Y más que nada también lo que queríamos era brindar la información una vez más sobre los derechos y qué es lo que se puede hacer, ¿no? Porque a veces uno cree que todos sabemos que ya el trabajo que se está haciendo y bueno, hay personas que no, obvio. Entonces, y después cuando pasa una situación de estas características, bueno, a veces no saben qué hacer o a dónde dirigirse, ¿no? Así que siempre es importante hacerlo y difundirlo. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, estuvimos hablando con la doctora Alejandra Arce, que es la titular de la Secretaría de Mujer, Género y Diversidad del municipio de Río Grande, con la doctora Luz Torres, que es directora de Enlace Interinstitucional, y la doctora Joana Chávez, directora de Defensoría Municipal, siempre ahí de la misma